Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito Dios. Denle palma al Señor. Amén. Gloria es a su nombre. Bendito. Y si le alabas, te gozas. Amén. Te gozas. Glorioso sea su nombre. Exaltaré el nombre de Jehová. Exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová. Exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. La 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 la. Él ha triunfado con todo poder. La 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 la. Él ha triunfado con todo poder. Exaltaré el nombre de Jehová. Exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová. Exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. La 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 la. Él ha triunfado con todo poder. Él ha triunfado con todo poder. Con gozo cantaré a Jehová. Mi boca lleno de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová. Mi boca lleno de su alabanza. Suenen trompetas y flautas, sonido de bocinas también. Canten todos delante de Dios. Él es nuestro rey. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová y digno, digno de alabar. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Sí, grande es Jehová, digno de alabar. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. 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 Toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo, el Dios por siempre. Él es el Alfa y la Omega. Es Jesucristo, Dios por siempre. No, 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 no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte.
que has sido bueno. No, no puedo parar de alabarte, no. No, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo el Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él. Es Jesucristo el Dios por siempre. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, Cristo. Te alabamos, Señor. Te engrandecemos, Jehová de los ejércitos. Eres digno de adoración, de alabanza, Señor. Te adoramos, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorar. Oh, dile una vez más. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno
misericordia sobre mí. Con todo, Señor, te adoraré. Con todo, Dios, te adoraré, Señor, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, Señor. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda mi alma y mi corazón yo te adoraré. Sí, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Él ha sido bueno, amén, bendito Dios. Él ha sido bueno con nosotros. Qué hermoso, bendito Dios, porque Él ha sido bueno. Algunos perdieron sus seres queridos, pero Él sigue siendo bueno, amén. Algunos han perdido sus trabajos, pero Él sigue siendo bueno. Ahí tienes a tu esposa, a tus hijos frente a ti. Diles, Él ha sido bueno. Porque nosotros estamos aquí adorando a un Dios vivo, a un Dios soberano. Mas algunos lo necesitan. Mas algunos necesitan ese calor, ese vacío que hay dentro de ellos, lo necesitan. Y nosotros tenemos a alguien que nos da ese calor, ese aliento de vivir, esa paz, esa tranquilidad. Por eso Él es bueno con nosotros, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Qué hermoso. Bendito sea el Señor, amén. Glorias a su nombre. Hola hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Espero que esta semana haya sido una semana productiva para ustedes, una semana donde hubo bendiciones en sus vidas. Al igual, para empezar, vamos a empezar con una oración. Si pueden inclinar sus rostros donde están en sus lugares. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Gracias, Señor Santo, por permitirnos, Señor, tener este momento donde tú vas a hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos de que no nos merecemos recibir tu palabra, el entendimiento de tu palabra, pero sabemos que solamente por tu gracia y por tu amor y con la ayuda de tu Espíritu es la forma que podemos recibir lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor Santo, por darnos este momento, y te pido de que nuestros corazones sean abiertos, nuestra mente abierta, nuestros ojos abiertos, Señor Santo, y nuestro corazón que sea presentado en humildad para poder recibir las instrucciones que tienes para nosotros, Señor. Te pido de que podamos crecer y que podamos ser creyentes, Señor, de fe que no mengue, Señor Santo, sino que seamos creyentes de fe que crezca y que vaya adelante día a día. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes a poder entender tu palabra, y muchas gracias por este momento que nos prestas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a empezar
Vamos a estar hablando sobre, yo estoy segura, una historia que ustedes, no historia, pero una enseñanza que Jesús dio a multitud de gente que ustedes ya conocen o la mayoría de ustedes van a conocer. Y es sobre la historia de el hombre sabio y el hombre insensato. So, si vamos a empezar, porque no abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y vamos a leer en adelante. So, si pueden abrir sus Biblias, Mateo 7, 24. Ok, so vamos a empezar a leerlo. La palabra de Dios dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, cerraron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. So, si podemos mirar, en ese tiempo, en donde está escrito esta enseñanza fue dada por Jesús. Fue dada en un momento donde había multitud de gente. Jesús le gustaba enseñar. Y la multitud de gente que quería conocer lo que Jesús quería, lo que Jesús enseñaba, se aglomeraba la gente para poder ver qué es lo que él iba a decir. Y hay una enseñanza grande que él da a esta multitud de gente y se puede ver en Mateo. Desde el capítulo 5 en adelante podemos ver las diferentes tipos de enseñanza instrucciones que él daba a esta multitud de personas. Ahora, esta multitud de personas, la mayoría eran pueblo de Dios, que tenía conocimiento de Dios y querían escuchar la forma como Jesús hablaba. Y Jesús, cuando él instruía a la multitud, él las instruía con un propósito de que la gente regresara a Dios, que la gente conociera a Dios de nuevo. Ya que la gente la generación que estaba viviendo en este momento era una generación que en sus corazones habían alejado de Dios, pero Jesús venía a restaurar esa relación con el pueblo de Dios, que era Israel. Ahora, cuando Jesús empezó su ministerio, si sabemos, él hablaba de dos cosas. La primera es arrepentirse y la segunda es sobre el reino de Dios. Ahora cuando Jesús, vamos a hablar de esto, cuando Jesús empieza a enseñar sobre el hombre sabio y el hombre insensato, empieza él a describir a un hombre que construye su casa en una roca. Pero Jesús dice algo al estar describiendo este escenario o esta escena de un hombre que construye la casa sobre una roca y viene viento y tormenta y tempestad y la casa no se cae. Hay palabras claves que él dice que él quiere que nosotros aprendamos a discernir y a escuchar. Si regresamos al 24, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Primero decía, todo el que escucha, el que oye mis palabras. ¿Las palabras de quién? Las palabras de Jesús. Las palabras que él iba a decirle a la multitud de personas. O las palabras que él hablaba. Él quería que la multitud de personas lo escucharan. Dice, todo aquel que oye, pero no solamente oír, sino dice, todo aquel que pone ahora en práctica las palabras que él enseñaba. Hay palabras claves aquí: escuchar y accionar. Todo aquel que oye estas palabras y las pone en acción es
como un hombre prudente o sabio que edifica su casa sobre la roca. ¡Wow! Entonces, lo clave es que está diciendo Jesús, una persona que para mí, o sea, para Jesús o para Dios, es considerado sabio, es una persona que escucha la palabra que Jesús decía y las pone en práctica. Pero si leemos después, sabemos de que él describe otra escena donde está un hombre que construye su casa en la arena, y esta casa, cuando viene el viento, la tempestad, la tormenta, la casa no es sostenida y se cae, se es derrumbada. Para esto, Jesús está diciendo, esta persona que estoy describiendo yo, para mí o para Dios, o la palabra está diciendo de que esta persona es considerada como una persona insensata, no prudente, o sea, no tan inteligente, en otras palabras. ¿Por qué? Porque quiere decir que esta persona no escuchó y no accionó las palabras de Jesús. Por eso es considerado como una persona insensata. ¿Qué es lo que quiere decir esto para nosotros o para la multitud que estaba escuchando? ¿Qué es lo que Jesús les quería enseñar? Si vemos, Jesús les estaba diciendo, escuchen lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Escuchen lo que Dios me está dando para darle a ustedes. Todo lo que podemos leer desde Mateo hasta el libro de Juan, que es el tiempo donde el ministerio de Jesús, podemos ver la vida de Jesús. Jesús hablaba a las personas, hablaba al pueblo de Dios. Y Él lo que les estaba diciendo es, escuchen mis palabras y accionen, hagan, crean lo que yo les estoy diciendo, y entonces Dios va a restaurar sus vidas. Si vemos lo que Jesús enseñaba, eso era lo que Él decía. Decía, si ustedes escuchan mis palabras y accionan, entonces van a ser como esos hombres, como un hombre sabio, pero va a ser acuérdense, lo que Él enseñaba era arrepentimiento y sobre el reino de Dios. Él decía, de esta forma ustedes van a ser parte del reino de Dios. Van a ser parte de donde yo vengo, de mi lugar, del lugar de Dios, del lugar prometido que hay para ustedes como pueblo de Dios. Es cuando podemos mirar, si pueden mirar rapidito en sus Biblias, en Mateo capítulo 5, podemos mirar de que ahí es donde empieza a ver, podemos mirar enseñanzas que Él daba, que son las bienaventuranzas, the Beatitudes. Y si podemos mirar el versículo 5, capítulo 5, versículo 1, podemos mirar cómo Jesús en realidad, Él estaba apasionado y sabía que era su trabajo de enseñar a la multitud. Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando Él la palabra, comenzó a enseñarles. Empezó a enseñarle a las personas y a sus discípulos. Y podemos ver ahí, si podemos ver en los subtítulos que hay en secciones o después de párrafos, pueden mirar que Jesús enseñaba, qué es lo que Él enseñaba, qué es lo que Él quería que ellos supieran. Él enseñaba que el pueblo era la luz y la sal de la tierra. Él quería que escucharan y aprendieran de que era importante seguir y cumplir la ley que Dios había establecido desde los tiempos de Moisés. Él también quería que supieran y que aprendieran de que era importante amar a sus enemigos. También de la importancia de el dar y de no recibir nada a cambio. La importancia de la oración, del ayuno. La importancia de el tesoro en el cielo, la importancia sobre no la preocupación aquí en la tierra, y también enseñaba sobre no ser como jueces o como juzgadores de otros. También enseñaba sobre la búsqueda, la importancia de la búsqueda de Dios, y enseñaba de seguir el camino que era conducido a Dios.
Jesús tomó la oportunidad de enseñar el principio de la fe, el caminar en la fe en Dios. Estas enseñanzas tienen que estar incrustadas en nuestro corazón, donde Él nos enseña cómo es que tenemos que vivir como creyentes de Dios. Pero si miramos la escena que Él dio sobre un hombre que construyó su casa sobre la arena, vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Literalmente está diciendo que tenemos que ir a una roca, una montaña o a un lugar y tener que construir literalmente, físicamente. Nuestra casa tiene que estar puesta en una roca. O sea, ¿esto es lo que la palabra quiere decir o está tratando de decir algo más? Si escudriñamos su palabra, vemos de que está tratando de decir algo más. No es algo literal, que nuestras casas literalmente las tenemos que ir a construir en una piedra, en una montaña, por decir. Claro, si miramos nuestros fundamentos de casa donde vivimos, sabemos de que nuestra casa tienen que poner, para que esté sólida, tienen que poner ¿qué? Tienen que poner un fundamento de cemento. Tiene que haber un fundamento fuerte para poder construir ya una casa, ¿verdad? Físicamente. Pero en la palabra casa se está refiriendo a otra cosa. Si vamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Si vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. La palabra del Señor dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ok, la palabra de Dios nos está diciendo, Jesús dice, si yo llego a la puerta y toco, llamo y abres, yo entraré ahí adentro. ¿Qué es lo que quiere decir? Literalmente Jesús va a venir a nuestra casa y va a tocar la puerta de nuestra casa física y vamos a abrir para que entre. Claro que no, ¿verdad? Sabemos de que eso no es lo que se refiere físicamente. Pero cuando estamos hablando de casa, cuando Jesús viene a nuestras vidas, ¿hacia dónde es donde viene? ¿En dónde Él quiere entrar? Donde Él quiere entrar es en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestra vida es lo que representa esa casa. Vamos a ver otro verso y si vamos a 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Si abren sus Biblias en Corintios capítulo 3 versículo 16 y en este capítulo nos vamos a quedar un buen ratito. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? La palabra de Dios nos está diciendo que el Espíritu de Dios, Jesús, su palabra, quiere habitar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos reconocidos como el templo y morada de Dios. Esta casa está representando una persona. Está representando a ti y a mí. Está representando una morada, un lugar donde Dios quiere habitar. Vamos a ver en el mismo capítulo, versículo 3, en el capítulo 3, versículo 9. Si miramos, la palabra de Dios dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo al servicio de Dios. Cultivo de Dios, son el edificio de Dios. La palabra otra vez nos está diciendo de que somos su edificio, su templo. Y es lo que estamos mirando lo que está representando la historia sobre el hombre que construye su casa sobre la roca. La casa representa el templo, una persona donde Dios quiere morar.
Pero sabemos de que esta casa tiene que ser fundada en una roca. ¿Qué es lo que la roca representa? Si sabemos de que la casa representa a una persona, representa un corazón, representa a nosotros, entonces, ¿qué es esta roca? ¿Qué es esta fundación que la palabra o que Jesús quería decirle a la multitud de personas? Si vamos en el mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice. Y la palabra nos dice: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. El fundamento para el creyente, o Jesús le estaba diciendo a esta multitud, tu fundamento es Jesucristo. Soy yo, Jesús. Yo soy el fundamento. ¿Por qué? Porque Él es el que tenía la palabra sólida, la palabra de Dios. Entonces, el construir esa casa sobre la roca, es decir, una persona que está fundada, su vida, su corazón está fundada en Jesús, en Jesucristo, en su palabra, en la palabra de Dios. Vamos a leer un último verso en Hechos capítulo 4, versículo 11. Si pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 4, versículo 11. Y sabemos de que Jesús quería enseñarles, Él quería que estas personas, que la multitud aceptara y que realmente su corazón regresara a Dios, que la palabra de Dios volviera a tomar fuerza en la vida de ellos. Pero vamos a ver en Hechos capítulo 4, versículo 11, la palabra dice esto. Dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Aquí nos está diciendo, Jesucristo es la piedra, es la roca, es el fundamento. Pero podemos ver de que hubieron constructores o hubieron personas que desecharon, que no aceptaron de que Jesús era la roca. Entonces vamos a leer otra vez. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. ¡Wow! La palabra de Dios, por eso es de que Jesús era importante. Ese era el trabajo de Él. De enseñarle a la gente, arrepiéntanse de su forma de vivir como están ahorita, nueva generación que estaba viviendo en ese entonces. Y no nada más decía arrepiéntanse, están mal, todo. O sea, el propósito de Jesús era decir arrepiéntanse y enseñarles el nuevo camino, enseñarles la forma correcta, instruirlos para que hubiera un crecimiento en ellos sólido en Dios, para que el trabajo de Dios fuera avanzando y que continuara, pero ya con una persona que en realidad había regresado su corazón a Dios, había aceptado que Jesús era el que tenía la palabra, que Él era el que era la luz y la sal de la tierra, y Él quería que las personas tuvieran lo mismo. Ahora, la palabra dice que llega porque si alguien está fundado en la palabra de Dios, si esta multitud de personas que iban a aceptar la palabra de Jesús, iban a aceptarlo y saber de que Él era el Hijo de Dios, al igual como nosotros lo hemos hecho. Ahora dice, cuando venga la tempestad, cuando vengan los vientos, cuando venga la lluvia fuerte, entonces la casa no va a ser derrumbada. Wow, ok, nos está dando la palabra de Dios esperanza. Nos está diciendo de que cuando vengan momentos críticos a nuestra vida personal, o en nuestra vida como congregación, o en nuestra vida como creyente mundialmente, si personalmente estamos fundados en la palabra de Dios. ¿Qué es ser fundados? No es nada más leer la Biblia, memorizarte la Biblia,
y ya estás, ir a la iglesia y ya estás bien. Eso no es lo que la palabra está diciendo. La palabra está diciendo el que escucha y practica. Ahora no nada más es escuchar, no nada más es ir a un servicio y sentarnos a escuchar una predicación y nos vamos a nuestra casa y seguimos nuestra vida regular como la hemos vivido. O sea, es accionar, accionar lo que hemos aprendido, lo que Dios está redarguyendo en nuestro corazón, lo que Dios está hablando en nuestra vida. Tiene que haber cambio, tenemos que accionar. Si vemos un ejemplo en la Biblia, podemos ver muchos ejemplos en la Biblia sobre hombres y mujeres que sus vidas fueron fundadas en la palabra de Dios. Ya sea desde el Antiguo Testamento, aunque Jesús todavía no estaba en tierra, pero la palabra de Dios estaba viva aquí en la tierra. Hombres y mujeres que ellos sí tenían esa palabra fundada y creían en la palabra de Dios. Si vemos como ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Noé. Ahora, el ejemplo de Noé podemos mirar de que él fue un hombre que Dios en ese momento de que estaba en esa generación que vivía, era el único hombre que Dios halló gracia en su vida. Y sabía que era un hombre que de corazón él era obediente. Entonces sabemos la historia de que Dios viene a Noé, le da instrucciones porque va a venir, que la palabra dice, un diluvio, ¿verdad? Va a venir algo fuerte a la tierra, a la generación que estaba viviendo en ese entonces. Y la instrucción era: construye el arca porque viene un diluvio y vamos a dar un periodo de tiempo para que lo hagas y haz todo lo que puedas, trabaja, construye el arca y si obedeces lo que te digo vas a ser salvo. Y sabemos la historia de que Noé fue un hombre obediente y él siguió las instrucciones, escuchó la palabra, escuchó lo que Dios habló a su vida. Y no solo lo escuchó y dijo, Dios habló mi vida, Dios sabe que Dios quiere que haga esto. Y se quedó sentado esperando por meses. O sea, no, él accionó, fue rápido con su familia, les dijo lo que Dios había dicho y accionaron. Empezaron a construir porque no sabían exactamente el momento que venía este diluvio, pero sabían que tenían que estar listos. Y construye esta arca, llega el diluvio y ¿qué es lo que pasa? Por la obediencia de él y su familia fueron salvos. De esa misma forma es lo que Dios quiere a nuestra vida. De esa forma es lo que Él quería que esta multitud fuera. Él quería que escucharan la palabra que Dios le estaba dando a través de Jesucristo a las vidas de estas personas, a los corazones de estas personas, y Él quería que estas personas accionaran. Y podemos mirar, si leemos en el Nuevo Testamento, podemos mirar de que hubo un grupo que sí escuchó y que sí accionó y que sí trabajó por el reino de Dios, porque el reino de Dios se acercaba, es lo que decía. Y ellos creyeron a eso y fervientemente trabajaron en eso. Al igual manera hoy, Dios habla a nuestra vida por muchos medios. Habla a través de tu vida. Por la palabra es la primordialmente, como Él habla a nuestra vida. Pero ya sea la palabra es hablada en nuestra vida, ya sea a través de las redes sociales, a través de los momentos que podemos estar adentro de un templo o tenemos que estar afuera del templo. Tal vez una persona, tú te sientas y estudias con esta persona la palabra de Dios. O sea, Dios habla siempre a su pueblo, siempre habla a los corazones de las personas. Y lo que Dios quiere es de que nosotros seamos aquellos que accionemos, que aceptemos lo que Él dice. Nada más digamos, sí, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo hago esto. No, Él quiere de que seamos más que eso, sino Él quiere que ahora accionemos su palabra. Para que nosotros ser reconocidos ante los ojos de Dios, que es lo más importante para un creyente, ser reconocidos ante los ojos de Dios como alguien sabio, alguien de que está creyendo y edificando su templo, su morada, su corazón, su familia, su congregación. Este mundo estamos tratando de construir una morada donde Dios pueda habitar. Dios quiere que seamos obedientes y que accionemos. De esta forma es como vamos a poder entrar
hacia el reino de Dios. De esta forma es como vamos a poder entrar al cielo. Esa es nuestra meta aquí en la tierra, es de servir, de ser la sal, de ser la luz, de hacer muchas cosas, porque el propósito y the main goal, como dicen, la meta final es estar en el reino de Dios, es estar con nuestro Creador. De esta forma es como Jesús quería que las personas entendieran y practicaran lo que Él estaba enseñando. Ahora mi última pregunta para terminar es, ¿cómo hacemos esto? Si eres nuevo en el Evangelio, ¿qué es lo que se puede hacer para poder tener un fundamento sólido en nuestra vida? El fundamento es la palabra de Dios. Claramente no tenemos a Jesús físicamente aquí en la tierra. No está Él. Él ya cumplió su trabajo aquí en la tierra. Promete que va a regresar, pero por el momento no está aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es donde Dios habla a nuestra vida, donde Él nos forma como creyentes, como cristianos, como conocedores de Dios, es solamente a través de su palabra. Hay algo que hemos estado escuchando más y más, y me alegra que escuchar estas palabras de hermanos que predican y dicen de que la única respuesta siempre está en la palabra de Dios, donde la palabra de Dios se tiene que responder por sí misma. No hay que estar buscando tantas opiniones y tantos pensamientos de otras personas. La palabra sola misma se responde. La palabra es el fundamento, es tu respuesta. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo es de que podemos, en inglés dice, how can we approach this? ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Primero es leyendo su palabra. ¿Cómo vamos a leer su palabra? Eso es donde podemos tal vez aprender un poquito hoy. Donde muchas de las veces leemos la palabra de Dios, y la forma que leemos la palabra de Dios la basamos, prácticamente buscamos un verso, un párrafo de que tal vez llene la circunstancia o el momento que estamos viviendo, y buscamos un párrafo o una escritura que llene eso, lo que estamos pasando, para hacernos sentir bien. Hay otra forma que otras personas también leen la palabra, porque estamos viendo las formas como personas leen la palabra de Dios. Hay otras que lo leen como un devocional. En la mañana se levantan y tienen un verso, un capítulo, y lo leen y meditan y ya. Y llena su vida y ahí, así es como está. Pero si en realidad vemos cómo es de que tenemos que leer la palabra de Dios, todo eso, si lo leemos de esa forma, lo estamos leyendo en una forma donde está edificando y nos está haciendo sentir bien. Pero si somos personas, y al principio cuando uno empieza en el Señor, es una forma muy bonita de poder buscar a Dios, de buscar versos y versículos que llenen nuestra vida. Pero ya cuando empiezas a crecer y a madurar en su palabra, para tener algo ya, una fundación sólida, es lo que estamos aprendiendo. Lo que he aprendido, la mejor forma de poder leer la palabra de Dios es leerlo un libro a la vez. ¿Por qué decimos esto? Porque leyendo un libro a la vez el propósito de nosotros de poder leer la palabra es no de que tanto que Dios nos haga sentir bien, sino el propósito es de conocer a Dios más, conocer quién es Él, cómo trabaja Él, cuál es el propósito de Él aquí en la tierra. Ese es el propósito mayor de escudriñar la palabra, para conocer a nuestro Creador, conocer a nuestro amado. Entonces tenemos que leer no tan solo para beneficiarnos a nosotros, claro que beneficiamos de su palabra, pero es para conocerlo a Él. Si nosotros aprendemos
a escudriñar su palabra libro por libro, entonces Dios hablará a nuestra vida en todo momento que estemos escudriñando la palabra, porque ya no van a ser momentos que van a ser llenados por situaciones que estamos pasando, sino ahora van a ser una historia de la humanidad desde el principio al fin y cuál es nuestra meta, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Es un consejo pequeño que puedo dar, donde seamos creyentes de que estudiemos su palabra, libro por libro, leamos los libros y eso es una forma más madura de poder seguir, de poder conocer a Dios. Vamos a terminar aquí, vamos a terminar con una oración. Espero de que así como Dios ha hablado a mi vida y me ha recordado la importancia de escudriñar su palabra, la importancia de no nada más escudriñar, sino accionar, ser persona que con nuestros frutos muestran lo que hemos estado aprendiendo. Es lo que Dios quiere que tengamos y estoy muy agradecida con Dios de poder, que siempre nos habla en nuestra vida para recordarnos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos estar, Señor Santo, una vez más, Señor, en esta noche, en nuestros lugares donde tú nos estás hablando, Padre. Gracias Señor porque tú enviaste a tu Hijo para enseñarnos, Señor Santo, enseñar a la humanidad de que tenemos que regresar a ti, Señor Santo. Tenemos que cambiar nuestro corazón, nuestras acciones tienen que ser cambiadas. Tenemos que escuchar tu palabra y tenemos que accionar tu palabra para poder, Señor Santo, hacer aquellos creyentes de que caminan, Señor, y que sean aquellos creyentes que caminan adelante, Señor, aquellos creyentes que están trabajando para el reino tuyo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos amas tanto y siempre nos das tu palabra a tiempo. Te pido, Señor, que en nuestros corazones seamos humildes y que seamos abiertos y que podamos, Señor, en realidad tener el momento íntimo contigo, Señor, de tu palabra en oración, Padre Santo, para que tú sigas obrando en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra tan bella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.